la variación o la dispersión, y ya hablamos del tema de Ford. Estos tres ítems que ya aprendimos a calcular y a interpretar, es lo que nosotros en estadística llamamos básicamente análisis exploratorio de datos, ¿sí? Exploratorio de datos. Entonces, este análisis exploratorio vendría a ser como el primer paso que habría que dar si es que yo estoy tratando de conocer un conjunto de datos, ¿cierto? Y quiero tratar de conocer cuáles son sus características principales, ¿no? Vendría a ser el puntapié inicial para poder después hacer otros análisis. Bueno, este análisis exploratorio que nosotros hicimos en principio es un análisis, o los cálculos que aprendimos a hacer acá, son utilizados cuando yo no tengo los datos en grupo, es decir, cuando yo puedo acceder a el conjunto de datos sin agrupar. O sea, esto sería lo que nosotros hasta acá aprendimos, es en descripción de datos sin agrupar, ¿sí? Cuando hablo sin agrupar, estoy haciendo referencia a que estos datos no se presentan en forma de una tabla de distribución de frecuencias, como es la que aprendimos a armar en el práctico 1, ¿sí? Sino que los datos yo los tengo totalmente disponibles para ver individualmente su cuantía, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando con datos sin agrupar, yo voy a poder calcular todos los indicadores que nosotros venimos haciendo de la manera que lo venimos trabajando. Ahora, cuando yo estoy, o cuando tengo los datos a partir de una tabla de distribución de frecuencias, vamos a decir que estamos en presencia de datos agrupados, ¿sí? Los tengo en una tabla de distribución de frecuencias, como la tabla que ya aprendimos a realizar, a confeccionar, y por lo tanto no puedo acceder a los datos individuales, es decir, a los datos originales, sino que tengo que arreglármelas, digamos, para trabajar a partir de esta tabla de distribución de frecuencias. Y como ustedes nosotros lo hablamos en su momento, una distribución de frecuencias lo que hace es resumir un conjunto de datos para poder trabajarlos de una mejor manera, digamos, de forma más cómoda y más económica y que nos lleve menos tiempo. Pero también así, habíamos dicho que si yo trabajaba con la distribución de frecuencias, tenía una desventaja que era el hecho de que yo perdía exactitud, y iba a perder exactitud en mis conclusiones, ¿está bien? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es a calcular, o aprender cómo se calculan todos estos indicadores que ya aprendimos a calcular para datos sin agrupar, ¿sí? Pero calculándolos a partir de una distribución, de una tabla de distribución de frecuencia, es decir, haciendo la idea que yo la única información con la que cuento es esta tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Cualquier grupo de datos, a ver, esta también es otra aclaración que quiero hacer, cualquier grupo de datos puede ser analizado tanto sin agrupar como haciendo una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es a qué me refiero? Digamos, generalmente la pregunta de los alumnos es que, bueno, yo una distribución de frecuencias la tendría que hacer cuando tengo muchísimos datos, ¿sí? Solamente cuando pase eso. Y no, digamos, yo una distribución de frecuencias es posible hacerla cuando trabajo con 50 datos, como lo estamos haciendo acá, con 100 datos. A lo mejor, por algún motivo, yo podría elegir trabajar con distribución de frecuencias si tuviera hasta 30 datos, ¿sí?
a pesar de que yo con 30 datos puedo trabajarlos sin agrupar, ¿sí? Entonces, el hecho de trabajar con la distribución de frecuencias hace más alusión a una metodología de trabajo que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces yo, el que hace el estudio, el que enfrenta un estudio de cierta variable, define si, bueno, trabajar con todos los datos, si es que tiene la posibilidad de tener todos los datos individuales, o de agrupar esos datos para mayor comodidad y menor esfuerzo, digamos, ¿sí? O sea que el hecho de trabajar con distribución de frecuencia no necesariamente habla de que yo tengo que tener muchísimos datos. Tampoco se refiere a trabajar con población o con muestras, ¿sí? Porque también es la otra tentación de decir, bueno, yo si tengo una población, tengo que trabajar con distribución de frecuencia, y si tengo muestra, tengo que trabajar con datos sin agrupar, ¿sí? No, no es así. Yo una muestra puedo hacer una distribución de frecuencia, una población también, y al revés. De una muestra puedo trabajar con datos sin agrupar y con la población también, ¿sí? Pero todo va a depender de cuál sería la metodología que yo estime que sea más conveniente, digamos, ¿no? Depende del caso. Bueno, esto va a ser lo que va a ser la clase de hoy. Antes de empezar, había una chica, una alumna, una compañera de ustedes, me preguntó una duda respecto del cálculo de los cuartiles, ¿sí? Cuando hay un caso en el cual el cuartil no da un número, una posición, digamos, la posición que marca el cuartil, no es un valor entero, ¿sí? Yo entonces voy a hacer un paréntesis acá para explicar esto, que es uno de los ejercicios que yo había dejado para que ustedes lo hagan, ¿sí? Digamos, con toda la intención de que ustedes se sienten a hacerlo y se choquen con este problema, ¿sí? Y bueno, para ver qué solución le daban, ¿sí? ¿Cuál sería el caso? A ver, recordemos, yo para calcular el cuartil 1, o cuartil 1, cuartil 3, ¿sí? El primer paso era, bueno, primero ordenamos de menor a mayor, y el segundo paso era ubicar, ¿no es cierto?, la posición de dónde está este cuartil, ¿sí? Entonces, para yo ubicar la posición, decíamos, bueno, utilizábamos una notación que decía, bueno, es el valor X que está en la posición, y si trabajaba con el cuartil número 1, lo que hacía es decir en la posición n más 1 dividido 4, ¿sí? O sea, yo lo que hacía era dividir mi grupo, mi conjunto, en 4 partes, y elegía el primer cuarto, que era el primer cuartil, ¿sí? Sería decir, un cuarto de n más 1. Entonces, ¿qué pasa? A veces es muy frecuente que esta posición, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomáramos un ejemplo al azar, eh, podría ser el caso que esta posición sea, supongamos, la posición 5, les dé ese valor 5,75, ¿sí? O sea, hago esta división, ¿sí? Y por la división me da un valor decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos, si nosotros estamos trabajando con una línea, ¿no es cierto?, en la cual estos son mis datos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Yo voy a tener el quinto dato, el sexto dato, ¿sí? Vamos a hacer cuarto, vamos a empezar el cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente, séptimo, ¿no? Esto seguiría para allá y esto seguiría para allá, evidentemente. Entonces acá, lo que me está diciendo acá es que el cuartil es el dato que está en la posición 5,75 avos, sería, ¿sí? Bueno, acá hay dos formas de calcular esto. Primero, algunos autores prefieren, y directamente lo que hacen es decir, eligen o el quinto valor, es decir, el valor que está en la posición número 5, o el valor que está en la posición número 6. Es decir, pueden ser cualquiera de estos dos valores, el quinto o el sexto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí hay una imprecisión, digamos, porque digamos, el valor exacto que asumiría el cuartil 1 sería el valor que está, es un valor que está por arriba del quinto lugar, ¿sí? Y por abajo del sexto, ¿sí? Exactamente sería la posición 5,75 avos, sería, si lo queremos llamar así. Entonces hay una forma matemática de calcular cuál es el valor exacto. Esa manera se llama interpolación. Interpolación significa, en matemáticas,
se usa para encontrar un valor que se encuentra en el medio de dos valores, ¿sí? En el medio, bueno, la palabra dice en el medio de dos polos, ¿sí? En este caso sería en el medio de dos valores. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago para encontrar el valor exacto de este que estoy buscando? ¿Sí? Entonces fíjense, yo lo que voy a hacer es, voy a partir del valor que está en la posición número quinta, ¿sí? El valor que está en la quinta posición. Como yo sé que el valor que busco está por arriba de ese valor, voy a sumar algo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar un porcentaje, ¿sí?, de la diferencia que hay entre el quinto valor y el próximo, y el sexto, ¿sí? Entonces, yo voy a sumar un porcentaje de la diferencia entre el sexto menos el valor que está en la posición quinta, ¿sí? ¿Cuál porcentaje o qué porcentaje voy a sumar voy a sumar en este caso? Y eso va a estar dado por el decimal que yo obtenga acá, ¿sí? Si yo obtengo 70,75, esto me va a dar la pauta que yo tengo que multiplicar acá. Voy a tomar un 75%, ¿sí? O 0,75 por la diferencia que hay entre el siguiente, ¿no es cierto?, el siguiente valor y el primero, ¿sí? Básicamente lo que digo es, si yo tengo esta diferencia entre los dos valores y el valor 5,75 quiere decir que esa diferencia le tengo que aplicar el 75% para que me dé este valor que está acá, ¿sí? Si fuera 5, si el valor me da 5,5, buscaría el valor que está justo acá al medio, ¿sí? O sea que multiplicaría por 0,50 acá. ¿Sí? Sumaría la mitad de la diferencia, ¿no es cierto? La mitad de la diferencia que tengo con el siguiente valor. Y en el otro caso que se nos puede plantear es que me dé 5,25, ¿sí? En el cual yo lo que voy a sumar es el 25% o 0,25 por la diferencia. O sea, voy a buscar este valor que se encuentra acá, en el primer cuarto. O sea, un 25% superior al quinto, teniendo en cuenta la diferencia que hay con el próximo valor, ¿sí? De esa forma, entonces, yo voy a llegar a poder calcular exactamente cuál es el valor. Obviamente, supongamos, el valor que está en la posición quinta sea, supongamos, el 12, ¿sí? Y en el sexto lugar esté el 18, supongamos, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el cuartil, yo voy a tener que decir, el valor, empiezo por el valor quinto, que es 12, más el 0,75, por la diferencia entre el 18, que es el próximo, menos 12, que es el cual lo pago, ¿sí? Entonces calculo de hacer 12 más el 75%, 0,75 de 18 menos 12. Sería, a ver si calculo acá, 6 por 0,75, 4,5. Esto me da 4,5, entonces acá me queda 16,5. O sea que el cuartil, en este caso, sería 16,5. Fíjense que el 16,5 representaría el valor que se encuentra por acá, más o menos, ¿sí? 16,5. Y esto sería el cuartil 1, exactamente, el más exacto, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de trabajar y es la forma que nosotros en la cátedra vamos a evaluar en el caso de que les pidamos que hagan este tipo de cálculos y siempre y cuando tengan esos casos, ¿sí? Esto aplica para el cuartil 1, para el cuartil 3 y para los deciles y para los percentiles, ¿sí? Para estos que nosotros habíamos llamado, en definitiva, que eran los cuantiles, ¿sí? Que eran indicadores de tendencia no central, ¿ya? Bueno, entonces espero haber sido claro. Esa es la forma de interpolar que vamos a estar utilizando. Bueno, esa es la aclaración que les quería hacer antes de seguir. Profesor, una consulta, puede ser. Sí, decimos, sí. En el caso de que las dos posiciones fueran el mismo valor, Si las dos o sea que posiciones, fuera, sí, claro, en el quinto 12 y en el sexto 12, ahí ¿sería el valor 12 que se toma?
Exactamente, ahí no hay duda, digamos, sería el caso más sencillo de todos, digamos, ¿no? Porque no hay duda ahí que el 12, el cuartil 1 va a ser el 12. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, Profe, sí, ese número que se obtiene, el 16,5, ya sería el valor del cuartil, ya no es una posición. correcto. Ese sería, en definitiva, sería el resultado al cual tenemos que llegar. O sea, este es el cuartil. Este es el cuartil 1. Porque este de acá arriba, este de acá, es la posición en la que está el cuartil. ¿Sí? Sí, No es el valor que toma el cuartil. Este es el valor que en definitiva tomaría el cuartil. bien, gracias. ¿No? En algunos, si ustedes van a algún libro o empiezan a investigar un poquito más, digamos, hay varios autores que critican este método. ¿Sí? ¿Por qué lo critican? Básicamente porque este valor, en el que yo llegué acá, 16,5, es un valor que no se encuentra en mi muestra. ¿Sí? O sea, si yo voy a los datos, ese 16,5 yo no lo voy a encontrar. ¿Sí? Obviamente no lo voy a encontrar porque es un valor que está entre medio de dos valores que sí están en el conjunto. Por eso critican este método y prefieren elegir cualquiera de los otros dos valores como valores que sean el cuartil 1. ¿Sí? Pueden elegir el 12 o como algunos el 18. ¿Sí? Pero la ventaja de elegir esos dos valores es que sí están y a veces en la práctica, en la interpretación, eso puede ayudar. ¿Sí? En determinados casos es pues, una ventaja. Pero bueno, como decíamos, nosotros en la cátedra lo que hacemos es trabajar con interpolar. ¿Sí? Vamos a calcular el valor exacto del cuartil para obtener. ¿Sí? Bien. Bueno, hecha la aclaración, me imagino que están haciendo los ejercicios que han quedado pendientes del práctico, y si no, les aconsejo que los hagan lo antes posible, porque esto, digamos, estadística es como una novela. ¿Sí? Estadística es como una novela. Empezamos con el capítulo 1, y en el capítulo 5, si no sabemos el capítulo 1, vamos a hacer agua, ¿sí? Porque no vamos a saber de qué se trata la cosa. Es como vamos acumulando temas, ¿sí? Vamos acumulando y siempre vamos a ir haciendo relación a temas anteriores. Por eso digo que lo conveniente es irla llevando al día, o por lo menos con una semanita de retraso, pero no más de eso para que estemos bien parados, ¿sí? Bueno, nosotros vamos al práctico, era acá. En la guía de prácticas nosotros habíamos quedado bueno, ya habíamos hecho hasta el tema de descripción de la forma, con lo cual, ya con lo que vimos, podemos trabajar hasta el ejercicio 20 tranquilamente, ¿sí? Obviamente, trabajando con datos que no estén agrupados, ¿sí? Como ahora vamos a ver el caso de trabajar con datos que están agrupados, vamos a trabajar con el ejercicio 21, con lo cual, si bien acá, fíjense, yo tengo los datos individuales de la muestra, en una muestra de 50 elementos, lo que voy a hacer es armar una distribución de frecuencias y voy a usar, a partir de la distribución de frecuencias, vamos a ver cómo obtener todos los indicadores. ¿Sí? Dice, perdón, el ejercicio 21 dice, los siguientes datos son los valores estimados del mercado en millones de dólares de una muestra de 50 compañías en el negocio de partes de automóvil. ¿Tá? Entonces acá estamos hablando, primero, siempre acuérdense, lo que hay que hacer es definir la variable, ¿sí? Entonces acá sería valores de mercado de empresas
Aquí estamos. Vamos a borrar esto. Y veamos a ver acá. Yo acá tengo los datos de la serie original, ¿sí? Acuérdense que yo para armar una distribución de frecuencia, acá vamos a hacer un pequeño repasito del práctico 1. Para hacer una distribución de frecuencia los tengo que ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces acá los tengo ordenados de menor a mayor. Profe, una consulta. Sí, ¿Hay algún mínimo cuando tenemos así los datos agrupados para poder agrupar? Por ejemplo, en este caso tenemos 50 datos. Obviamente sí. habría que trabajar con datos agrupados. En el caso de que tengamos 20 o 30 datos, ¿eso nos los dirían en el parcial o nosotros tenemos que tomar nuestro propio criterio? Mira, a nivel, dividamos la pregunta, a nivel de práctica, digamos, si yo me pusiera a analizar realmente un conjunto de datos así, yo tuviera interés, yo en definitiva, si yo puedo tener los datos originales, yo tal vez no armaría distribución de frecuencia, ¿sí? Hoy por hoy, con las herramientas del software que vos estamos, ¿sí? Con la velocidad de procesamiento que hay, digamos, el hecho de resumir o armar una distribución de frecuencias, si uno cuenta con datos originales y los puede tener individualmente, digamos que es preferible trabajarlo sin agrupar para no perder esa exactitud, ¿sí? Ahora, no hay ningún mínimo de nada acá, ¿sí? No hay ningún mínimo. Yo podría trabajar con distribución de frecuencia con la cantidad de datos que yo quisiera, ¿sí? No hay ni mínimos ni máximos. Lo único que sí, digamos, interviene el criterio tuyo y saber, digamos, que si armas una distribución de frecuencia vas a perder un poco de datos. Y a lo mejor eso te sirve digamos, mejoras, digamos, tu tiempo de procesamiento, si es que lo haces manual, supongamos, ¿sí? ¿Está bien? Pero, en definitiva, en la realidad lo que está pasando actualmente es que una distribución de frecuencias solamente la voy a utilizar si es que los datos que yo consigo solamente los puedo obtener a partir de una tabla, ¿sí? ¿A qué me refiero? Digamos, supongamos que nosotros queramos estudiar, qué sé yo, la longitud del dedo de los estudiantes de estadística, supongamos, ¿sí? ¿Cuánto mide el dedo índice? ¿Tá? Entonces vamos a buscar información y no tenemos información. Entonces buscamos una publicación en una revista científica en donde la información ya me viene en una distribución de frecuencia, ¿sí? Entonces ahí sí, no me queda otra que trabajar con la distribución de frecuencia. Pero en general, digamos, y a eso va el hecho de aprender a trabajar a partir de una distribución de frecuencia, ¿sí? A partir de datos agrupados. Que en muchos casos el origen de datos va a ser ese, ¿sí? Pero, como te digo, si yo puedo contar con los datos originales, toda la vida me inclinaría por datos originales, ¿tá? Ahora, en la materia, a los fines académicos, y como estamos aprendiendo, nosotros te vamos a decir, es decir, si yo te doy en el parcial un ejercicio, te diré, bueno, con estos datos, calcule los indicadores descriptivos a partir de una distribución de frecuencia. Entonces ahí te pido que armes una tabla y después calcules los datos. O sea, te lo tenemos que decir, ¿sí? Te lo tenemos que explicitar. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bueno, sigamos entonces acá. Decíamos, tengo los datos ordenados, a partir de estos datos ordenados, ¿de acuerdo? Aplicado Sturge en este caso, podría haber aplicado alguna otra de las reglas que ya conocemos como para armar la cantidad de clases, armo mi ancho de clases, y acá yo elegí 6,5, ¿sí? Y obviamente armé mi distribución, ¿no? Esta es mi distribución, fíjense, la agrando un poquito. Armé 6 grupos, ¿sí? Trabajé con el ancho de clase 6,5, entonces partimos. Yo partí de 0,90, ¿por qué 0,90? Porque yo elegí el primer dato, ¿sí? El menor. ¿Sí? Podría haberlo hecho de otra forma, ya sabemos que eso depende de cada uno, ¿sí? Del que investiga en realidad.
Yo partí del mínimo, sumé 6,50 y fui haciendo mis límites superiores e inferiores, calculé mi punto medio, los puntos medios que son los representantes de cada grupo, calculé la frecuencia, ¿se acuerdan? Supongamos, en el primer grupo yo tengo 11 datos. ¿Cómo hice para saber los 11? ¿Se acuerdan? Yo tengo en el primer grupo van a estar los datos de 0,90 a 7,40, ¿sí? Entonces yo tengo que contarlos. Tengo 1, acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá está 10 y 11. Y yo tengo en la, ¿sí? Entonces yo acá la frecuencia, acuérdense, es la cantidad de datos que hay entre los límites inferiores y superiores que yo armé. Trabajo con la frecuencia de esa forma, calculo la frecuencia acumulada en términos relativos, menos D y más D. Menos D era acumulando desde el primer grupo hasta el último, y más D es acumulando desde el último grupo hasta el primero. ¿Sí? Eso es fácil. Bueno, vamos a ver ahora, en función a esto, ya tenemos la distribución de frecuencia, entonces vamos a hacer de cuenta que no tengo los datos individuales, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que solamente parto de acá, no puedo acceder a los datos individuales. Entonces vamos a ver cómo hacemos para calcular cada uno de los indicadores. Vamos a acá. Si quieren, vayan copiando en sus cuadernos para que tengan ahí, digamos, más fácil. ¿Cómo haremos para calcular la media? ¿Sí? La media dice que acá puede ser, yo acá puse X barra, que es la media muestral, pero podría, digamos, la fórmula es exactamente igual para mu, que es en el caso de población. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, es la sumatoria de 1, de igual a 1 hasta K. Acá la K esta hace referencia a la cantidad de clases o de grupos que yo tengo, ¿sí? Que yo armé. En este caso, sería, yo armé 6 grupos. Dice, tengo que sumar todos los grupos haciendo el producto de X sub I por F sub J. O en este caso sería F sub I o F sub J sería lo mismo. Dice, ¿dónde? X sub I es el punto medio, y acá viene la diferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que el punto medio era el representante de cada grupo? Bueno, yo voy a usar entonces este punto medio ahora como representante, como valor de cada uno de los grupos. O sea, ese punto medio lo voy a multiplicar por la frecuencia de cada grupo, es decir, por cuántos datos tengo en cada grupo. Básicamente, ¿qué es lo que hago? Es decir, dentro del grupo, todos los valores que tengo son exactamente iguales al punto medio, y los multiplico, ¿no es cierto? Porque tengo, todos los datos son el punto medio, son equivalen al punto medio, ¿sí? Ese es mi representante del grupo. Entonces acá hago la sumatoria del producto de cada punto medio por la frecuencia de cada grupo y divido sobre n. Sobre n en el caso de que sea una muestra, sobre n mayúscula en el caso de que sea una población. ¿Sí? Entonces sí, voy a hacer. En el caso de la mediana, a ver, borro acá. En el caso de la mediana, va a ser, el cálculo va a tener que ver con
el razonamiento que hacemos de acuerdo a lo que representa la mediana, ¿sí? Acuérdense que la mediana era el valor que estaba justo al medio, decíamos, tiene el 50% de datos inferiores, ¿sí? El 50% de los datos son inferiores a la mediana, y el otro 50% de datos son superiores, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, yo tengo acá una fórmula, pero antes de aplicar esta fórmula, deberé, que es algo muy importante, identificar dónde, o en qué intervalo, en qué grupo, ¿sí? Estará la mediana, ¿sí? Tengo que identificar el grupo donde está, o sea, usando obviamente el concepto. Entonces, como regla, dice, va a ser, como regla, como forma de razonarlo, podemos usar diciendo es aquel en el cual entro con menos del 50% de los datos y salgo con más del 50% de los datos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en el cálculo cómo vamos a hacer, ¿sí? Entonces acá sería, una vez que yo obtengo o determino cuál es el grupo, la clase, que la voy a llamar la clase mediana o el grupo mediano, o sea, la clase o el grupo en donde yo digo, o sea, yo supongo que va a estar la mediana, una vez que pase esto, recién aplicamos esta fórmula, ¿sí? Entonces la fórmula va a decir, la mediana es, voy a partir del límite inferior, este es el límite inferior del intervalo que yo, límite inferior, del intervalo que yo determiné acá, ¿sí? Del grupo en donde yo digo que está la mediana, ¿sí? Límite inferior del grupo mediano. A eso le sumo este cociente. N sobre 2, si fuera una población, deberé tomar N mayúscula acá, ¿sí? Menos F sub J menos 1. Este F sub J menos 1, F mayúscula, dice, está acá, dice, es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al cual yo determiné que estaba la mediana, ¿sí? Yo tengo que ver cuánto tenía de acumulado el intervalo anterior, ¿sí? Dividido f sub j o f sub i es igual. F sub i es la frecuencia, ¿sí? Del intervalo en el cual yo digo que está la mediana, ¿sí? Y esto lo multiplico por, este es un por, a sub j. ¿Qué es a sub j? Es el ancho del intervalo, o el ancho del grupo, ¿sí? O la amplitud, ¿sí? Que eso es lo que vendría a ser básicamente es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada grupo, ¿sí? El ancho. Entonces, de esa forma, vamos a trabajar. Entonces, fíjense que acá lo importante, antes de aplicar esta fórmula, es determinar el grupo en el cual se encuentra el valor que yo quiero encontrar, ¿sí? De acuerdo al concepto, obviamente. El modo. ¿Cómo hacemos con el modo? El modo, digamos, siempre lo digo, es un valor conflictivo, ¿no es cierto? Si es que estamos trabajando con variables numéricas. El proceso va a ser exactamente el mismo que la mediana, ¿sí? Es decir, yo primero antes de aplicar esta fórmula, voy a tener que identificar el intervalo del grupo donde está el modo, ¿sí? Donde está el modo. ¿Qué pasa? El grupo, bajo el concepto de que el modo es el valor que más se repite, ¿sí? ¿Qué pasa? El modo podría estar en cualquier grupo, ¿sí? No hay, digamos, es decir, yo podría tener un valor que se repite 5 veces y está en el primer grupo, o en el último, o en el tercero, o en el del medio, ¿sí? O sea que yo puedo tener el modo en cualquier grupo. Entonces, ¿pero qué pasa? Los autores, para evitar esa incongruencia, para evitar que haya distintos criterios, establecieron como criterio que se supone, acá vamos a hacer un supuesto, se supone que el modo está en aquel grupo que tiene la mayor frecuencia. Yo voy a hacer un supuesto acá, ¿sí? Esto, digamos,
¿Qué es lo que hace? Atenta contra la exactitud, digamos, ¿no? Entonces, luego de acá, yo el cálculo que haga va a ser bastante aproximado, ¿sí? O sea, o va a ser muy inexacto. Pero de todas formas, esta es la metodología. Una vez que yo identifico el grupo de mayor frecuencia, trabajo con ese grupo con esta forma. Entonces el modo va a ser, parto del límite inferior del grupo, sumo, y acá tengo unos deltas, ¿sí? Delta 1 va a ser la diferencia en términos absolutos de la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. Y delta 2 va a ser la diferencia en términos absolutos de la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente, ¿sí? F sub j más 1. Con eso armo este cociente y multiplico por el ancho o la amplitud. Y eso me va a dar, de ahí voy a llegar al valor del modo. ¿Tá? Bien, entonces esa sería la manera de llegar al modo. Vamos a los cuartiles. El cuartil 1, y acá siempre vamos a seguir la metodología de la mediana. Siempre va a seguir la misma lógica. ¿Dónde? Tengo que determinar dónde está el cuartil 1, ¿sí? ¿Dónde creo yo que debería estar el cuartil 1? De acuerdo al concepto. Entonces el concepto dice que el cuartil 1 es aquel valor que a la izquierda, o menores que él, tenga un 25%, y mayores que él, tenga un 75% de edad. ¿Sí? Entonces bajo esa lógica voy a decir, el grupo donde está el cuartil 1 es aquel en el cual entro con menos del 25%, entro con menos del 25% y salgo con más del 25% de los datos. Obviamente hablando de frecuencia acumulada. Una vez que determino el grupo, o la clase, recién voy a trabajar con la formulita. Parto del límite inferior del grupo, acá, digamos, acá hay un K, este K, si quieren, en forma genérica, si estoy trabajando con el cuartil 1, este K sería igual a 1. ¿Sí? N para muestra, o N mayúscula para población, acá sería así, si es que estoy trabajando con población, pero acá el K siempre sería 1, si que estoy trabajando con el cuartil 1. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior y dividido la frecuencia del intervalo. Fíjense que es muy parecida, es idéntica a la fórmula de la mediana. ¿Sí? La mediana hacíamos exactamente lo mismo, nada más que dividíamos entre 2. ¿Sí? Entonces, en el caso de del cuartil 1, lo que hacemos es dividir entre 4. Y como estoy buscando el cuartil, el primer cuartil, hacemos un cuarto de n. ¿Sí? Un cuarto. Bien. Para el cuartil 3, sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que lo único que cambia es que en el razonamiento para ubicar el grupo donde está el cuartil, debe decir, es aquel en el cual entro con menos del 75% de datos y salgo con más del 75% de los datos en frecuencia acumulada. ¿Sí? Una vez que tengo el cuartil, vamos a la fórmula, trabajo con el límite inferior de esa clase, y voy acá, voy a calcular como es el cuartil 3, el K va a ser 3. Y este es el K que estaba acá arriba. ¿Sí? O sea que yo voy a decir 3 cuartos de n. ¿Sí? Menos frecuencia acumulada del intervalo anterior, dividido la frecuencia del intervalo, exactamente igual. O sea que si ustedes trabajan de forma memorística, si se aprenden de memoria esta fórmula, ya van a saber cómo calcular la mediana, cuartil 1 y cuartil 3. Sí, exactamente la misma. No sé si hay alguna duda, alguien tiene alguna duda. Creo que alguien levantó la mano, pero yo no veo el chat. No estoy viendo. A ver, hago una pausa para ver el chat.
Dame un segundo. Bien, en el chat veo que, a ver, alguien pregunta si no apliqué la regla 2 a la K. Bueno, yo en este caso no la apliqué, pero podría haberla aplicado, ¿sí? No hay problema, podría haberla aplicado y elegir de alguna forma también tenerla en cuenta. Esta fórmula está en la plataforma, estas fórmulas no están en la plataforma, que yo sepa, por lo tanto no la van a encontrar, así que yo les recomiendo que la copien. Sí está en los libros, ¿sí? En el libro van a encontrar esta fórmula, así que no creo que tengan problemas con eso. Bien, ahora sí, seguimos compartiendo. Bien, de todas formas esto está siendo grabado, así que también lo van a tener, ¿no? Vamos a los percentiles. Los percentiles, ¿se acuerdan ustedes que era, digamos, un cuantil más en el cual yo lo que hacía era dividir, en vez de en 4 partes, como hacemos con los cuartiles, dividía en 100 partes, para hacer el percentil. Bueno, acá va a ser exactamente, sigue siendo la misma lógica. Voy a identificar dónde está el percentil que busco, y voy a trabajar con los límites de ese grupo, límites, frecuencias y acumuladas de ese grupo. Y acá, fíjense, voy a dividir mi conjunto de datos sobre 100, y este K va a ser el percentil que yo busque. Es decir, si yo busco acá el percentil 12, ¿sí? Yo este K va a ser 12. Fíjense que acá este K es el mismo que este K. Si yo busco el percentil 90, acá debería poner 90. Este n, obviamente, si trabajo con muestras, si trabajo con población, va a ser n mayúscula, ¿sí? Y en definitiva, la lógica sigue siendo la misma. Para los deciles, acá no están los deciles, pero si vamos a ver por deducción los deciles, en los deciles, la fórmula sería d sub k igual parto del límite inferior del intervalo donde yo estimo que está, o digo que está el decil, más k, va a ser el número de decil que busco, por n sobre 10, ¿sí? Menos el acumulado anterior y dividido la frecuencia del intervalo por el ancho o la amplitud, ¿sí? Y acá el K tiene que ser igual a este K, ¿cierto? Que es el decil que busco, ¿sí? Si yo quiero buscar el decil 4, acá voy a tener que poner 4. Si quiero buscar el decil 6, ahí pongo 6. Bien, entonces la lógica es la misma para todos, no es complicado. El tema es acordarnos de esa lógica, de esa fórmula. Bien, sigamos. Vamos a borrar acá. Disculpe, profe, una consulta. Sí, También en percentil y decil hacemos el razonamiento de que si buscamos, por ejemplo, el percentil 15 es la clase que tiene 15 cuando entro y tiene que tener más de 15 cuando salgo. exactamente, correcto, Los deciles tal es lo cual. mismo. Con los deciles es lo mismo. Supongamos si decís, quiero encontrar el decil 4, acuérdate que el decil 4 tiene a la izquierda el 40% y a la derecha el 60%. Sí, Entonces ahí va a decir, bueno, ¿dónde está el decil 4? En el grupo en el cual entro con menos del 40% y salgo con más del 40%. ¿Sí? bien, Entonces gracias. seguramente ahí va a estar el valor. Ok. Y el último cálculo que habría que hacer sería la varianza, ¿sí? La varianza y el desvío, obviamente. Y el cálculo que habría que hacer acá es jugar, en este caso para muestra, ¿sí? Ese cuadrado, jugar con la frecuencia de cada intervalo. Yo acá lo que hago es sumar todos los grupos, la frecuencia multiplicado por la diferencia entre este que subí
que acuérdense que no es el valor individual, sino es el punto medio, menos la media, ¿sí? La media que yo la calculé en el primer punto, ¿sí? Y dividido n-1 en el caso que sea muestra, y dividido n en el caso de que sea población. ¿Ya? Obviamente, si acá fuera población, esto sería sigma cuadrado de x. Acá en vez de x barra habría puesto mu, y en lugar de n, perdón, de n-1, habría puesto n mayúscula, ¿sí? En tema de población. Esta sería una manera de calcularlo, y como ya saben, la varianza tiene una forma de cálculo de trabajo que, digamos, lo que supuestamente hace es, si yo estoy trabajando a mano, ¿sí? De forma manual, me va a evitar calcular las diferencias esta de acá arriba una por una, ¿sí? Entonces acá yo voy a hacer la sumatoria de las frecuencias por los valores puntos medios elevado al cuadrado, menos la sumatoria de las frecuencias por el punto medio todo al cuadrado dividido n, dividido n-1. Esto en el caso de que sea una muestra, en el caso de que sea población, evidentemente acá será n mayúscula y acá será n mayúscula. ¿Sí? Todo esto. En el caso de que sea varianza poblacional. Acá se aclara, x sub i es el punto medio, esto de acá es importante, y f sub i es la frecuencia del intervalo, de cada intervalo. ¿Sí? Porque acá yo, en la varianza, no tengo que identificar dónde está en qué intervalo, porque estoy teniendo en cuenta la variabilidad de todo el grupo. ¿Sí? Bueno, un minutito, me permiten un minutito, ya seguimos. Hasta eso, copiemos si quieren copiar, hasta que foto, no sé. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a borrar, así no me queda en la próxima pantalla. Listo. Vamos ahora a la forma de cálculo. Si vamos al campo de batalla, digamos. ¿Cómo calculamos? Fíjense, vamos a ir acá. Voy a trabajar con la flechita. Bueno, yo para hacer más cómodos los cálculos, generalmente lo que se hace es completar esta distribución de frecuencias con ciertas columnas, que son estas que están acá, que nos van a ayudar a hacer los cálculos de estos que estamos diciendo, ¿no? De los cuales estamos hablando. Vamos a hacer acá así, perdón, después, ahí. Bueno. Entonces fíjense, yo agregué a la distribución de frecuencia una columna para el cálculo de la media, ¿sí? Vamos a pintarlo acá, que sería esta, en donde yo voy a hacer la frecuencia por el punto medio. O sea que estos 45,65 que quedan acá es el resultado de hacer la frecuencia, que son los 11, por el punto medio, 4,15. ¿Sí? Vamos a chequear, a ver si está bien. Perfecto, serían los 4,65. De esa forma, para todos los grupos. ¿Sí? Para todos los grupos. En el caso de, y obviamente después lo que hacemos es sumar, porque ahí vamos a tener que sumar todos estos productos. Para el cálculo de la varianza, lo que se hace es, bueno, hacer una columna en la cual yo hago el cálculo de la frecuencia por la diferencia entre el valor del punto medio menos la media elevado al cuadrado. Evidentemente, para hacer este cálculo de esta columna, primero hay que calcular la media. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a calcular. La media sería, de acuerdo a lo que vimos, es la sumatoria del producto de f sub cada frecuencia por punto medio dividido n. ¿Sí? O sea que trabajamos con este total, ¿sí? Este total de acá, sería el numerador,
dividido n, que es 50. Eso me da, si vemos acá la fórmula, me va a dar los 17,41, que va a ser la media. ¿Sí? Esta es la media. 17,41 es la media. Vamos a la mediana. La mediana dice, primero hay que establecer dónde se encuentra la mediana, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta acá? Yo tengo acá dos formas de darme cuenta. Primero, la primera es trabajando con la frecuencia acumulada en términos absolutos, o una manera. Y la otra es trabajando con la frecuencia acumulada en términos relativos menos de. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Si estoy trabajando con la frecuencia en términos relativos, que sería lo más fácil, yo busco el grupo en el cual entro con menos del 50 y salgo con más del 50. Entonces yo digo, en el primer grupo entro con 0, ¿no es cierto? 0% de datos, no tengo nada, y acumulo 22%, y salgo con el 22%. Ahí no está. En el segundo grupo, yo entré con 22% y salí con 42% de acumulado. Tampoco está. En el tercer grupo entré con 42 y salí con 64, ¿sí? Por ciento. Ahí está. Entonces, quiere decir que el grupo 3, en este grupo, en estos límites, dentro de estos dos límites, se encuentra la mediana. Ahí yo sé que se encuentra la mediana por el concepto. ¿Sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Alternativamente, si me gusta trabajar con la frecuencia en términos absolutos, lo mismo. Nada más que en términos absolutos yo tendré que determinar la mitad de los datos. Si yo tengo 50 datos, la mitad serían 25 datos. Entonces yo digo, el razonamiento sería, el grupo en el cual yo entro con menos de 25 datos y salgo con más de 25. Que sería este, ¿no? Fíjense, yo en el tercer grupo entro con 21 datos de acumulado, sumo los del grupo y salgo con 32. O sea, es mayor a 25. ¿Sí? De ahí es la otra manera de razonar en qué lugar está la mediana. Una vez que tengo el grupo donde está la mediana, recién voy, habíamos dicho, a calcular la mediana de acuerdo a la fórmula, ¿no? Vamos acá. Dice, la mediana es, entonces, el límite inferior de la clase de donde está la mediana, que si lo vamos a ver acá, el límite inferior es 13.9. Vamos a cambiar el color. Si nos vemos más. 13.9, que sería este valor. A eso le sumo, dice, n sobre 2, en este caso 25, porque 50 sobre 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Fíjese, voy al intervalo anterior, que es el 2, y voy a calcular la frecuencia acumulada. Es 21, ¿sí? 21. Dividido la frecuencia del intervalo. En este caso es 11. La frecuencia del intervalo que estoy trabajando. Todo eso multiplicado por el ancho, que es 650, que vendría a ser la diferencia entre los valores de los límites, digamos, de cada grupo. ¿Sí? Bien, entonces hago este cálculo y a mí me da 16,26 la mediana. ¿Tá? Ahí ya llegué al valor. Cuidado, ¿no? Cuidado, que fíjense, cuando estoy trabajando con datos agrupados, la fórmula que yo hago ya me da el valor de la mediana. Cuando yo estaba trabajando en datos sin agrupar, la fórmula que yo calculaba me daba la posición y yo tenía que ir a buscar el valor que estaba en esa posición. ¿Sí? Cuidado que hay una pequeña diferencia. ¿Sí? El modo. ¿Cómo trabajamos con el modo? Fíjense, y acá vamos a tener un problema. Decíamos, teníamos que calcular el modo diciendo, ¿dónde está el modo? ¿En qué grupo estará el modo? Entonces, como decíamos, puede estar en cualquier grupo, ¿sí? En cualquier grupo puede estar el valor que más se repite. Pero por acuerdo, decíamos, es el grupo con mayor frecuencia. Entonces, vamos acá a la frecuencia y buscamos el grupo que tenga mayor frecuencia. En este caso, fíjense, hay dos grupos que comparten, digamos, el primer puesto, si queremos decirlo así, el grupo 3, que tiene 11, y el grupo 1, que también tiene 11. ¿Tá? Entonces
Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Primero decir, vamos a encontrar dos modos, ¿sí? Vamos a tener que encontrar dos modos. Uno a partir del grupo 3 y otro a partir del grupo 1. ¿Sí? Yo acá no lo hice el cálculo, pero tendríamos que hacerlo, el cálculo dos veces. Uno para el grupo 3 y otro para el grupo 1. Es decir, el primer cálculo para el grupo 3 tomando el límite inferior del grupo 3 y los delta, esto que hablábamos, teniendo en cuenta el grupo 3, y el otro cálculo, el límite inferior, teniendo en cuenta el grupo 1, y estos deltas también teniendo en cuenta el grupo 1. ¿Sí? Eso se lo dejo para ustedes, no lo calculé acá, pero para no perder tiempo. Y aparte que el modo, ya dije que no me gusta el modo, es algo que es psicológico. Es psicológico. Pero eso se lo dejo para ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a encontrar dos valores. ¿Sí? Van a decir una instrucción que es bimodal, va a tener dos valores de modo. Bien. Cuartil 1, este sí me va a servir más. El cuartil 1, ¿cómo hacemos para buscar el cuartil 1? Buscamos el grupo. ¿Dónde está el cuartil 1? Fíjense. Entonces vamos a decir, el grupo, si trabajamos con la columna de acumulados porcentuales, que sería lo más lógico, es decir, es el grupo que entra con menos del 25 y sale con más del 25. ¿Sí? Entonces decimos, en el primer grupo tenemos acumulado 22, no llegamos al 25. En el segundo grupo entramos con 22 y salimos con 42. Ahí está. ¿Sí? Entonces en este grupo está el cuartil 1. Y ya que estamos, vamos al cuartil 3. El cuartil 3 es el que entramos con menos del 75 y salimos con más del 75. Fíjense. Tengo en el grupo 3 tengo 64%, no llego. En el grupo 4 tengo 74%, no llego. O sea que en el grupo 5 yo voy a entrar con 74% y voy a salir con 94%. Ahí sí va a estar en este grupo entonces el cuartil 3. ¿Sí? Me salió una arañita. No tengo. Ahí está, cuartil 3. ¿De qué era? Cuartil 1. Bien, entonces, una vez que ubicamos dónde se encontrarían los valores, en qué grupo se encontraría, vamos a recién reemplazar el cálculo, ¿no es cierto?, de los cuartiles. Entonces, fíjense, para el cuartil 1 habíamos dicho que estaba en el grupo número 2. El límite inferior del grupo 2 es 7,40. ¿Sí? Partimos de 7,40. Sumamos. K por n sobre 4. K es 1 porque estoy trabajando con el cuartil 1. N sobre 4, 12,50, menos. Frecuencia acumulada del grupo anterior, 11. Vamos a ver. Estamos en el grupo 2, la frecuencia anterior acumulada es 11. ¿Sí? Perfecto. Y sobre la frecuencia del intervalo, que va a ser 10. Por el ancho, 650, me da 27,23. ¿Vale? Entonces ese sería, perdón, acá estoy arriba. 8,38. Cuartil 1. Para el cuartil 3, exactamente el mismo razonamiento. Vamos al límite inferior. Son los 20. El límite inferior, habíamos dicho que el intervalo sería, estamos trabajando con el grupo 5, o sea que el límite inferior sería 26,9. Le sumo 3 por n sobre 4. La frecuencia acumulada anterior es 37. 37 acá. Y dividido la frecuencia del intervalo 10 por 6,50, que es el ancho. ¿Sí? Bien. En el caso del percentil, vamos a ver acá. Quiero calcular el percentil 10.
Entonces decimos, ¿dónde está el percentil 10? Bueno, el percentil 10 es aquel que acumula hacia la izquierda el 10% y hacia la derecha el 90%. Entonces acá yo voy a decir, el percentil 10 va a estar en aquel grupo en el cual entro con menos del 10 y salgo con más del 10. ¿Sí? Entonces acá sería, como el primer grupo, fíjense, el primer grupo acumula 22, entonces yo digo, entro con 0 y salí con 22%. Entonces el grupo donde está el percentil 10 va a ser el primero, ¿sí? La primera clase. Y de ahí trabajo con el límite inferior, 0,90, vamos a ver. Claro, 0,90 acá, sumo 10 por n dividido 100. 10, ¿por qué 10? Porque estoy trabajando, quiero calcular el percentil 10, y n sería 50 sobre 100. Menos la frecuencia acumulada anterior, que como estoy trabajando con el grupo 1, la frecuencia acumulada anterior va a ser 0, y dividido la frecuencia del intervalo, que es 11, por el ancho, me da el valor que yo busco, es 3,85. Bien. Para el percentil 90 sería el mismo razonamiento. Fíjense, yo acá en el percentil 90 yo busco el valor que, o el grupo en el cual entro con menos del 90 y salgo con más del 90. ¿Sí? Que si vamos a ver en la distribución de frecuencia, es 17,41. Para calcular la varianza podemos calcularla de acuerdo a las fórmulas que vimos. Vamos a armar esta columna, ¿sí? Que sería la frecuencia por la diferencia entre cada punto medio menos la media, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer, para los 1934 haríamos la frecuencia que sería 11, ¿sí? Por la diferencia entre 4,15 menos la media que es 17,41, esa diferencia al cuadrado, y me debería dar 1934,10. Para el siguiente grupo hago lo mismo, y así sucesivamente. Y después lo sumo. ¿Sí? Después lo sumo. Aquí esta columna sería la sumatoria de esta columna que está acá. 5.320 con 12 sería el numerador, digamos, el numerador de la fórmula que vimos anteriormente. ¿Sí? El numerador. Y eso dividido, en este caso n-1, me va a dar la varianza. Si vemos acá, la varianza me da 18,57. Perdón, 108,57. Y para calcular el desvío hacemos la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de 108,57 me va a dar los 10,42. Bien. Bueno, veamos acá. Vamos a ver todo lo que hicimos, hasta dónde avanzamos en el práctico. Fíjense, en el práctico me pedía el inciso, hicimos más de lo que está en el práctico. Pero bueno, la idea era que aprendamos a calcular todos los indicadores.
Fíjense, en el primer inciso, la media ya la calculamos, la mediana ya la calculamos. El inciso B dice, obtenga la desviación estándar, ya lo calculamos. El inciso C dice, acá viene aplicación de un concepto que vimos en la clase pasada, que era el teorema de Chebyshev, o la regla de Chebyshev. Dice, utilizando el teorema de Chebyshev, ¿entre qué valores esperaría que se presente aproximadamente el 56% de los valores de mercado? ¿Sí? Recordemos un poquito, el teorema de Chebyshev se utilizaba en relación con los desvíos para calcular evidentemente el porcentaje de datos que hay entre ciertas cantidades de desvíos, ¿sí?, de mi distribución. ¿Cuándo aplicaba Chebyshev? Acuérdense, cuando mi distribución no era simétrica, ¿sí? En el caso de que mi grupo de datos no era simétrico, ¿sí? Porque si era simétrico, podía hacer el uso de la regla empírica, ¿tá? Que vimos en la clase pasada también. Pero vamos a ver la regla de Chebyshev. Entonces acá dice, ¿qué decía Chebyshev? ¿Qué decía Chebyshev? Acuérdense, dice, según Chebyshev, dice, independientemente y trabajando con un conjunto que no sea simétrico, entre más menos K desvíos, entre más menos, entre una determinada cantidad de K desvíos, respecto de mu, respecto de la media, por lo menos, dice, por lo menos, hay 1 menos 1 sobre K cuadrado por 100, este porcentaje de datos o de observaciones, ¿sí? Entonces me dice, si yo quiero calcular qué porcentaje de datos hay entre dos desvíos, y acá en este caso hay una restricción, K no puede ser igual a 1, perdón, no puede ser 1, pero tiene que ser distinto de 1. En realidad debe ser mayor o igual a 0. Acá. Vamos a corregir esta restricción. Acá debería ser mayor a 1. Entonces acá, por ejemplo, si yo digo, quiero saber qué porcentaje de datos hay entre más o menos dos desvíos respecto de la media, ¿sí? Entonces yo debería reemplazar aquí por 2, esto me va a dar 75% por lo menos de datos. O sea que entre más o menos dos desvíos debería tener por lo menos 75% acumulado. Ahora, acá en el inciso dice, utilizando Chebyshev, ¿entre qué valores esperaría que se presente el 56% de los valores del mercado? Entonces, ¿entre qué valores están? Entonces, el 56%. Como lo que me da acá es el porcentaje. Entonces, yo, en la reglita, 1 menos 1 sobre K cuadrado, yo eso, por lo menos, tengo que buscar ese porcentaje. Entonces, reemplazo ahí el porcentaje, y lo que me pide es el valor de K, digamos, ¿sí? Entonces, la cantidad de desvíos que cumple con esa igualdad, bueno, despejo y me va a dar que K es igual a 1,51. O sea que quiere decir que entre más o menos 1,51 desvíos respecto de la media, hay por lo menos 56% de los datos. De datos de observación, según Chebyshev, ¿sí? Esta es una aplicación de esa teoría, de ese teorema. Aclaro que es un teorema que no se utiliza demasiado en la parte práctica porque es muy impreciso. Es decir, yo acá estoy diciendo que por lo menos hay 75%, con lo cual decir eso, 75% más, genera una imprecisión bastante grande, ¿sí? Con lo cual, si bien es una ayuda matemática que tenemos, Chebyshev, pero
En general hay otros métodos, se podría decir, que podrían ser más útiles, ¿no? Pero bueno, en este caso lo utilizamos para aprender. Bueno, ese sería el inciso C. Seguimos. El inciso... A ver. El inciso D dice, utilizando la regla empírica. Acá vamos a ver el otro caso. Utilizando la regla empírica, aproximadamente el 95% de los datos se encuentran entre qué valores. Bueno, o sea, acá hacemos uso en la regla empírica. Acá en el ejercicio me hace que yo calcule con las dos. Yo, a ver, habíamos dicho, la regla empírica funciona siempre y cuando los valores sean simétricos, o sea, el conjunto sea simétrico. ¿Sí? O sea, que es aclaro acá. Si bien acá en el ejemplo, me pide que lo calculemos con los dos métodos. ¿Sí? Entonces acá pongo aclaro. Siempre y cuando sea un grupo simétrico, o sea, haya simetría. Que por cierto, ya sabemos cómo calcularla, pero ya vamos a calcular a ver si son simétricos o no. Entonces acá dice, usando la regla empírica, nosotros habíamos dicho que el 95% está entre más o menos dos desvíos, ¿sí? Respecto a la media. Entonces, si yo hago la media, que en este caso eran, si no me acuerdo mal, era 17, denme un segundo. La media, acuérdense que habíamos calculado acá, era 17,41. ¿Sí? Ese es el promedio calculado. Entonces acá sería 17,41 menos 2 desvíos. Sería 2 por el valor del desvío. A ver, vamos arriba de vuelta. ¿Cuál es el valor del desvío? El desvío era 10,42. Vamos a colorearlo acá. 10,42. Entonces acá abajo debería ser 17,41 menos 2 por 10,42 era, ¿no? Profe, ¿cómo se sacaba el desvío? El desvío era la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza era haciendo, a ver si tengo acá, denme un segundo, le pasamos. La varianza era esta fórmula de acá. ¿Sí? Esto es la varianza. Si nosotros vamos a ver el cuadro, nosotros en el cuadro hicimos una columna donde hicimos este producto y luego lo sumamos, ¿sí? O sea que obtuve la sumatoria. Básicamente lo que calculé en el cuadro en esa columna sería ese numerador, digamos, el numerador de esta fórmula. O sea que vamos acá. Fíjate. Acá, cuando calculé la varianza, hice para cada grupo frecuencia por la diferencia entre cada punto medio respecto a la media al cuadrado. Y luego lo sumé. Esto que está acá es el numerador, ¿no es cierto?, de esa fórmula de varianza. A ese numerador lo dividí entre n-1, que es 49, y llegué a la varianza, que es este valor que tengo acá. 108,57. Y el desvío es igual a la raíz cuadrada de la varianza. O sea, raíz, en este caso sería raíz de 108,57. Y ahí sale. Serían los 10,42. Entonces acá sería la media menos 2 desvíos. Media 17,41 menos 2 por el valor del desvío, que es 10,42. Y media más 2 desvíos, 17,41 más 2 por 10,42, son 2 desvíos. Y eso me da
estos límites. Quiere decir que entre estos límites, entre menos 3,43 y 38,25, yo voy a tener en ese intervalo aproximadamente, según regla empírica, el 95% de los datos. Si es que es simétrico el grupo. ¿Tá? O sea, esto más que nada sirve para conocer aproximadamente con cuántos datos yo estoy trabajando en cada, digamos, parte del conjunto de datos. ¿Sí? O sea, esa es una de las aplicaciones de que tiene el desvío. ¿Sí? Bueno, sigamos. El inciso E dice determinar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, decíamos, era el desvío dividido la media por 100, es decir, establecido en porcentaje. ¿Sí? Entonces acá decía desvío dividido media, en este caso será el desvío, hemos dicho que era 10,42, si no me acuerdo mal, dividido 17,41%. Eso me debería dar los 59,85. Ya confirmo un ratito. Perfecto, me da 19,85. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto de datos tiene un 59%, casi un 60% de variación. ¿Sí? Como nivel de variabilidad que tiene. ¿Sí? Sigamos. Dice el inciso F, obtenga el coeficiente de asimetría de Pearson. Acordémonos, el coeficiente de asimetría de Pearson trabajaba con la media y con la mediana. ¿Sí? Recordamos, el coeficiente de asimetría de Pearson, A sub P, era igual, ¿no?, a 3 veces la media menos la mediana, todo dividido entre desvío. ¿Sí? Como ya acá tenemos los valores de media, de mediana y de desvío, el cálculo me da 0,33. ¿Sí? Esto se interpretaba tomando como parámetro el valor 0. Es decir, si es mayor a 0, entonces si era mayor a 0, tenía una simetría positiva. Si tendía a 0 era simétrico. Y si era menor a 0, me da asimetría negativa, un sesgo hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjense, es un valor 0,33, si bien es positivo, también está muy cercano a 0, con lo cual está entre ser simétrico y asimétrico positivo, o sea, tener un pequeño sesgo hacia la derecha. ¿Sí? Sería la interpretación que se puede dar con el coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Sí? Acordémonos que hay otros elementos también para completar esta conclusión, ¿no?, que ahora vamos a ver. Después dice, el inciso G, estime los valores de los cuartiles 1 y 3 y elabore un diagrama de caja y sesgo. Bueno, los valores de los cuartiles ya los tenemos incluso calculados, lo hicimos hace rato. Por lo tanto, vamos al diagrama de caja y sesgo. Acuérdense, en el diagrama de caja y sesgo trabajábamos con 5 valores. El mínimo, en este caso 0,9, y acá hay algo importante, fíjense. Yo supuestamente estoy trabajando a partir de una distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular el mínimo? Lo tengo que estimar. ¿Cómo lo estimo? Con el límite inferior del primer intervalo. ¿Sí? Y el máximo lo voy a estimar con el límite superior del último grupo o último intervalo. ¿Sí?
Cuidado con eso. Acuérdense que acá no tenemos los valores individuales, ¿no? Estamos trabajando a partir de una tabla, entonces no me queda otra que al mínimo y al máximo también estimarlos de acuerdo a los límites inferior del primer grupo y superior del último grupo. ¿Tá? Cuartil 1, el valor que ya sacamos, 8,38, la mediana también ya la calculamos, 16,26, cuartil 3, 27,23. Una vez que tengo este resumen, a esto se le llama resumen de 5 números, vamos a armar lo que es el diagrama de caja y sesgo. El diagrama de caja y sesgo, habíamos dicho, los pasos eran, primero y principal, armamos una escala bien proporcionada, ¿sí? Una escala proporcionada con todos los valores. Y dentro de esa escala, graficamos el mínimo, el X mínimo, acá, el máximo, que acá, 37,8, ven, está por acá el máximo, acá falta un poquito más de esta raya. Los cuartiles, 8,38, este es el cuartil 1, la mediana, que es 16,26, capaz que la mediana está, se me quedó un poco más atrás, capaz que estaría por acá más o menos, pero eso no altera esto, ¿no? El cuartil 3, 27,23, el cuartil 3 vendría a ser por acá. Bueno, acá el gráfico me quedó un poco chico. Vamos a hacer una cosa, a ver si puedo. No, está bien. Entonces acá sería el cuartil 3. Por acá. Entonces, este sería el gráfico acá. Cuando ustedes lo hagan bien, háganlo bien. Y acá, ¿qué es lo que se interpretaba el gráfico? Eran solamente los tamaños de estas rayitas de acá, las longitudes, las distancias, que eran los sesgos. Entonces acá sería sesgo positivo y el sesgo este que es para la izquierda o negativo, ¿sí? Entonces vemos, el mayor sesgo es positivo, con lo cual aparentemente yo tendría una asimetría positiva, ¿sí? De acuerdo a este gráfico. Acuérdense que la caja no se analiza, simplemente se analizan los sesgos o los bigotes, digamos, ¿sí? Se les llama así también. Bien, entonces este sería el punto G. Y el punto H dice, redacte un informe breve que resuma los resultados. Bueno, eso se lo dejo a ustedes para que redacten y bueno, lo que habría que decir ahí, bueno, cuáles son los valores representativos, los promedios, los cuartiles, básicamente interpretar todos los valores, ¿no? Básicamente eso. Bueno, el punto 22 del práctico, vamos al práctico de vuelta, vamos acá, ya vimos toda esta parte, estamos acá. Punto 22 dice, vuelvo a considerar los ejercicios del 21 y obtenga los siguientes indicadores e interprete su valor. Coeficiente de asimetría de Bowley, coeficiente de asimetría basado en momentos, coeficiente de kurtosis basado en rangos y coeficiente de kurtosis basado en momentos. Bueno, vamos por partes. Vamos acá de nuevo. Bien. Vamos a analizar este de Bowley, ¿sí? El de Bowley ya lo habíamos visto en la clase anterior. Si recordamos, la simetría de Bowley era trabajar con los cuartiles, cuartil 3 menos cuartil 2, que en definitiva es la mediana, menos cuartil 2 menos cuartil 1, todo dividido, la suma de estas dos distancias, ¿no? Bien. Y eso lo íbamos a comparar, lo comparamos también con 0. O sea que si es mayor a 0, o tiende a ser mayor a 0, tiende a ser igual a 0, tiende a ser menor a 0, y me marcaba la simetría positiva, simetría y asimetría negativa, ¿sí? Bueno, acá como tenemos todos estos valores del conjunto de datos que ya los calculamos, habría que reemplazarlos solamente, ¿sí? Reemplazamos esto y a mí me da 0,16
y bueno, este valor, ¿no? 0,16,394,04. A veces no es tan necesario tener tantos decimales, generalmente pedimos 2 o 4 decimales. Pero bueno, 0,16 me da la impresión entonces de que estamos ante una simetría positiva, ¿sí? Porque es mayor a 0, pero a pesar de eso también estamos hablando de un valor muy cercano a 0. O sea que también me coincide con el de Pearson, la simetría de Pearson, que era una simetría, digamos, una simetría con un pequeño sesgo hacia la derecha, ¿sí? Un pequeño sesgo positivo. Entonces ese sería. Vamos entonces, pasemos un ratito así nos lo explicamos recién todo junto. Vamos al coeficiente de kurtosis basado en rangos. Este coeficiente de kurtosis basado en rangos es la fórmula que nosotros vimos también en la clase anterior, que era, acuérdense, era K, el coeficiente K era un medio por la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, todo dividido el decil 9 menos el decil 1. O el percentil 90, puede ser igual acá también, equivalente, menos el percentil 10. Acá era, si esto es 0, o tiende a 0, estamos haciendo platicúrtica. Si tiende a 0,25 es mesocúrtica. Si tiende a ser 0, o sea, a medida que vamos agrandando, es más puntiaguda, digamos, es leptocúrtica, ¿sí? Entonces acá, fíjense, estos valores ya los calculamos, ¿sí? Ya los calculamos, reemplazamos y me da 0,33. O sea que, como es mayor a 0,25, ya tiende a ser, o sea, está cerca de una mesocúrtica, pero tiende a estar más para el lado de una leptocúrtica, ¿sí? O sea, acá en la conclusión que yo puse tiende a ser mesocúrtica con una leve tendencia a leptocúrtica, ¿sí? De acuerdo a este valor. Bien. Si eso sería esos dos. ¿Qué son los momentos? ¿Sí? Y ahora acá me voy al pizarrón porque quiero explicarles algo. Acá. Perfecto. Bueno, los momentos de una distribución es un concepto teórico, ¿sí? Que hace referencia, a ver, ¿qué pasa? En estadística, como estamos trabajando con matemática, digamos, básicamente, hay ciertas expresiones que son muy útiles para analizar en términos de poder trabajar, digamos, en forma matemática, ¿sí? Entonces, los momentos es una teoría que trabaja este, haciendo diferencias entre los valores de cada elemento que yo tengo en la muestra, referidos a un punto de referencia. Vamos a llamar entonces, hay momentos que se llaman momentos centrados, que se representan a través, digamos, de la sumatoria de las diferencias entre cada valor menos algún punto, ¿no es cierto?, que yo elija en el cual centrarlo. Pero en general, cuando hablamos de momentos centrados, lo que se hace es referenciarlo, o sacar diferencias respecto de la media, como punto central, por eso se llama momento centrado. Esta expresión de hasta n, ¿sí? Esta expresión, nosotros ya sabemos, ya la vimos varias veces, en este caso particular, esto ya se demostró que es igual a 0, ¿sí? Esto se demostró que es igual a 0. Este momento centrado se llama momento centrado, y se lo describe así,
momento centrado de orden 1. ¿Sí? Esto es momento centrado de orden 1. ¿Por qué de orden 1? Porque yo esta diferencia está elevada a la potencia 1. ¿Sí? Pero me da 0 porque esto se demuestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los matemáticos lo que hicieron fue, digamos, ir trabajando y probando qué pasaba si elevaban o modificaban esta exponencial acá. ¿Sí? Entonces empezaron a probar, bueno, si yo elevo esta diferencia al cuadrado, esto va a ser momento centrado de orden 2, dentro de la teoría de momentos, digamos, desde i igual a 1 hasta n. Y si esto yo lo divido entre el valor de la variable, ¿sí? Los valores, la cantidad de elementos, perdón, que yo tengo, esto hace referencia a lo que es la varianza. O sea, encontraron que si elevaban esa diferencia al cuadrado, podían usar esa expresión como indicador de variación. ¿Sí? Este sería el momento centrado de orden 2. Si esto se eleva a la potencia 3, ¿sí? Esto sería momento centrado de orden 3, ¿sí? Y se descubrió que esta expresión podría, o sea, o marcaba, o podría ser utilizada para determinar asimetría. ¿Sí? Al seguir elevando o modificando el exponencial a la cuarta, se dieron con que esta expresión podría ser utilizada, o sea, esto sería el momento centrado de orden 4, esto podría ser utilizado para marcar la kurtosis, digamos. Es como que si hubieran ido experimentando, ¿no? Y esto, el hecho de elevar a determinados exponenciales, fue dando lugar a distintos indicadores. ¿Tá? Entonces, una vez que trabajaron sobre esto, armaron los coeficientes. El coeficiente de sesgo, o el coeficiente de asimetría, pero basado en esta teoría de momentos, que a los efectos, en términos de población, es el momento centrado de orden 3 dividido el desvío al cubo. En el caso de kurtosis, armaron un coeficiente de kurtosis basado en momentos, que era igual al momento centrado de orden 4 sobre el desvío elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde sale que estos coeficientes pueden ser utilizados como indicadores de asimetría, ¿sí? Pero basados en esta teoría, que es una teoría matemática teórica, digamos, como bien dice la palabra, es un desarrollo teórico que se lo hizo de esta forma por las particularidades que tiene o sea, elevar a distintas potencias una diferencia, ¿sí? Y se llegó a estos coeficientes que tenemos acá. El coeficiente de sesgo y el coeficiente de kurtosis. Entonces, nosotros en la cátedra vemos esta teoría, pero no profundizamos más que esto, porque no estamos interesados en un análisis matemático. Simplemente se los damos para que conozcan la otra manera de calcular asimetría y kurtosis. ¿Ya? Veamos, vamos de vuelta al práctico. Fíjense, la asimetría basada en momentos, que es la asimetría de Fisher, también se le puede llamar Fisher, porque es el matemático que empezó a hacer todas estas demostraciones y desarrollos. Momento centrado de orden 3, que es el que vimos recién. Entonces, en el caso de datos agrupados, ¿sí? Va a ser, yo acá
tengo, fíjense, el momento centrado de orden 3 dividido el desvío al cubo, que es lo que habíamos llegado como coeficiente sesgo, ¿sí? Entonces, como estoy con datos agrupados, lo que voy a hacer es incidir la frecuencia y trabajar con el punto medio menos la media elevado al cubo dividido n sobre el desvío al cubo, ¿sí? Aclaro, en alguna bibliografía, para trabajar con la muestra, trabajan de esta forma. Y acá esta es la media muestral, luego acá esto es x barra, y acá n pequeño, ¿sí? En alguna bibliografía van a encontrar esta fórmula. En otra bibliografía van a encontrar otra fórmula en la cual se hace un ajuste, que también es correcta, que creo que anda en una resolución que está en la resolución del contador Silisque, van a encontrar una fórmula que es para muestra, ¿sí? Que es distinta a esta, pero que es básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Está dentro de la teoría de momentos. Entonces, esta expresión, ¿cómo vamos a proceder? Yo acá tengo el resultado, que es lo que hice. Y bueno, hacer esto, frecuencia por la diferencia entre cada valor respecto a la media, elevado al cubo, acá, dividido n, y todo eso dividido desvío al cubo. Esto me da 0,034. ¿Cómo lo interpreto? Comparándolo con 0. Si esto me da menor que 0, me da sesgo izquierdo, cerca de 0 simétrico, mayor que 0 sesgo derecho. O sea que acá me está marcando también una simetría con un leve sesgo derecho, ¿sí? En el tema de kurtosis, acuérdense, habíamos hablado del coeficiente de kurtosis basado en los momentos, que se puede calcular haciendo el momento centrado de orden 4 dividido el desvío elevado al cuarto. Entonces eso trabajo de la misma forma, o por tener datos agrupados, trabajo con la frecuencia y el punto medio, ¿sí? Trabajo así, me da 0,11 y esto se compara con el número 3. Tiene como punto de comparación el 3. Tal que si es menor a 3 es platicúrtica, o sea, si es muy pequeño es platicúrtica, si tiende a 3 es mesocúrtica y si es mayor a 3 es leptocúrtica, ¿sí? En este caso me da 0,11, casi 0,12, por lo cual me está dando platicúrtica, ¿sí? Me está dando platicúrtica. Bueno, de vuelta, estas fórmulas van a encontrar en los libros alguna variación, variación a través de un ajuste que se hace para cuando tengo una muestra, pero básicamente se puede utilizar en cualquier caso, ¿sí? Esta o la que vayan a encontrar en los libros. Sería el mismo, me va a dar la misma conclusión. Bueno, de vuelta, esta teoría de momentos, digamos, no es muy aplicada en la práctica, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque es más que nada un concepto de desarrollo matemático, ¿sí? Que es, tal vez, si estuviéramos en una carrera de matemática estadística, bueno, sí, valdría la pena un desarrollo mayor, pero en este caso no, y solamente lo tomamos como una referencia, nada más que eso. Incluso nunca vi que esto haya entrado en un parcial, tampoco, ¿no? Así que le voy tirando esa data. Bueno, entonces ahí llegamos al punto 22 completo. A, B, C y D serían estos valores que vimos acá. Bueno, ¿qué quedaría del práctico? Ya estamos cerca de la hora. Del práctico nos quedaría el punto 23, que es trabajar haciendo estos mismos cálculos, nada más que con los datos del ejercicio de electricidad y gas, ¿sí? Que eso se lo dejo para ustedes. Y el punto 24, que trabaja sobre, digamos, es como analizar la variabilidad de 4 conjuntos de datos de manera, digamos, sin cálculo, digamos. Una manera a ojo sería, de acuerdo a lo que ustedes han entendido respecto de qué es la dispersión, qué es lo que se entiende por variación, ¿sí? Bueno, esto se lo dejo también para ustedes para que lo trabajen. Fíjense, estos conjuntos, a ver si yo les doy un paneo, dice,
considere las 4 poblaciones siguientes. Tengo 4 conjuntos de datos. Todas las poblaciones tienen la misma media. Si ustedes calculan la media, les va a dar que la media es exactamente la misma. Que creo que es, a mí me da 4,5 la media. La media me da 4,5 para todo el conjunto de datos. Ahora el tema está en que la dispersión parece no ser igual, ¿no? Entonces me pide, sin hacer cálculos, ordene las poblaciones en función de las magnitudes de sus varianzas. Las poblaciones, acá, esto debería ser mu de x. Dice, a continuación calcule manualmente cada una de las varianzas. Entonces la idea es decir, bueno, fíjense en los valores que tienen cada uno de estos grupos y pregúntense cuál es el más variable, cuál debería ser el más variable y ordénenlo del más variable, dice, al menos variable. Una vez que lo han hecho, confirmen esto calculando las varianzas, ¿sí? Calculando las varianzas, a ver si su intuición o su ojo estadístico les dijo lo cierto, ¿tá? Eso lo hacen en la casa, tranquilos. El siguiente punto, los siguientes puntos, 25 y 26, 25, 26 y 27, ¿sí? Porque el 28 y 29 son el caso más telones. El 25, 26 y 27 le vamos a estar subiendo un video por aparte, ¿sí? De esto. Con los otros profes hemos quedado de acuerdo en subirle un video en el cual le podamos explicar bien este tema que se llama media y varianza combinada, ¿sí? Es una herramienta matemática, un desarrollo matemático, que lo que hace es poder permitir el cálculo de la media y la varianza cuando yo tengo dos grupos de datos, ¿sí? Entonces eso, estén atentos a la plataforma porque esto va a estar, va a ser objeto de un video que se va a publicar, ya sea, vamos a publicar el link para algún drive de alguno de los profes, o bien por YouTube, ¿sí? Entonces eso estén atentos. Con eso, la idea es que tengan ya todo el práctico visto, ¿sí? Que prácticamente está todo. Lo que les aconsejo y lo que faltaría es que ustedes les dediquen el tiempo suficiente para hacer los prácticos, hacer los ejercicios de nuevo, ¿no es cierto? Y obviamente, si tienen dudas, poder hacer las consultas respectivas, ¿sí? Acuérdense que cada profe tenemos horarios de consulta distintos de acuerdo a la disponibilidad, ¿ya? Entonces yo tengo mi consulta los lunes a las 8 de la noche. Bueno, esto sería todo. Ah, perdón, acá veo una pregunta, recién la veo, perdón, Cintia Lescano me dice, profe, ya que K no puede valer 1, entonces siempre la reemplazo por 2. Estimo que está haciendo en la pregunta fue cuando vimos el teorema de Chebyshev. Bueno, sí, K no puede valer 1, pero puede valer cualquier valor mayor a 1. ¿Sí? O sea, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 1,5, 2,10. En realidad puede ser cualquier valor mayor a 1. ¿Sí? No tiene una limitación en la parte superior. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero